Juan llevaba más de 20 años trabajando en la base militar de la ciudad. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero con un corazón enorme. Su vida giraba en torno a su trabajo y a Max, un perro mestizo que había rescatado años atrás. Max no era un perro cualquiera. Para Juan, era su compañero, su familia y la alegría que lo acompañaba en las largas jornadas. Cada mañana, antes de que comenzaran las labores, Juan y Max recorrían juntos los pasillos de la base. El perro siempre se mantenía cerca, atento a cada paso de Juan, como si entendiera que allí, entre oficiales y soldados, podía encontrar su lugar seguro. Para muchos en la base, Max era simplemente el perro de Juan. Pero para él, Max era mucho más. Era su amigo más fiel, el guardián silencioso que lo hacía sentir acompañado en un mundo a veces frío y rígido. Un día, la rutina de la base se vio alterada con la llegada de un visitante muy especial. Un héroe de guerra que venía acompañado de su perro oficial. El ambiente se llenó de expectación. Todos querían verlo, saludarlo y mostrar respeto por quien había arriesgado la vida por su país. Pero el perro del héroe era diferente, de raza pura, orgulloso y muy bien entrenado. Max, curioso como siempre, no pudo evitar acercarse a ese extraño que también tenía cola y 4 patas. Pero el encuentro no fue amable. El perro oficial mostró signos de agresividad, y el héroe, con un tono firme y autoritario, ordenó que Max se alejara inmediatamente. Juan, sorprendido y preocupado, trató de calmar la situación, asegurando que Max no quería hacer daño, solo estaba curioso. Sin embargo, el héroe no quiso escuchar razones. Su voz se hizo aún más severa, y la tensión en la base comenzó a crecer. Juan sintió que el ambiente se cargaba de algo más que órdenes. Había orgullo y una necesidad de control que no podía ignorar. En ese momento, Max intentó acercarse otra vez, y el héroe reaccionó con brusquedad, levantando la mano para alejarlo. Juan no pudo quedarse callado. Con voz firme pero respetuosa, se interpuso entre el perro y el héroe. Max no es una amenaza, dijo. Solo quiere estar aquí, no entiende de peleas. Su mirada reflejaba tanto preocupación como valentía, porque sabía que desafiar a alguien con ese rango podía traer consecuencias. La calma se rompió. Los oficiales comenzaron a murmurar, algunos sorprendidos por la intervención de Juan, otros molestos por lo que consideraban una desobediencia. El héroe de guerra mantuvo una expresión fría y severa, como si Juan hubiera cometido una falta imperdonable. Lo que nadie esperaba es que, en las horas siguientes, Juan sería llamado a una reunión privada con los mandos superiores. El ambiente fue tenso y las palabras breves. Sin demasiadas explicaciones, le comunicaron que quedaba despedido de inmediato. La razón oficial: falta de disciplina y desafío a la autoridad. Juan salió de la base con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. No entendía cómo su acto, que solo pretendía proteger a Max, podía ser motivo de castigo. Mientras caminaba, Max lo siguió fielmente, como si supiera que su amigo necesitaba compañía más que nunca. Esa noche, sentado en su modesta casa, Juan miró la foto de Max en la pared y pensó en todo lo que había vivido. La injusticia que sentía no solo era por su despido, sino por la sensación de que, en ocasiones, el poder puede aplastar lo que es justo y humano. Pero también sabía que no iba a rendirse. Había algo en su interior, una voz silenciosa que le decía que esta historia no había terminado. La base militar parecía un lugar donde todo debía funcionar con orden y disciplina. Sin embargo, aquel día, un aire de incertidumbre y tensión comenzaba a instalarse. El despido inesperado de Juan había dejado a muchos con dudas y preocupaciones, pero pocos se atrevían a hablar en voz alta. La noticia corrió rápido entre los trabajadores, y aunque algunos lo apoyaban en silencio, el miedo a represalias mantenía la mayoría en silencio. Mientras tanto, Juan trataba de procesar lo ocurrido. Su vida había dado un giro brusco en cuestión de horas. Ya no tenía su trabajo, ni el respeto de sus superiores, y, peor aún, sentía que su historia estaba siendo malinterpretada. En la soledad de su casa, pensaba en Max, en la injusticia y en lo que vendría después. No podía dejar que todo terminara así. En la base, el héroe de guerra continuaba con su visita,
rodeado de admiradores y soldados que le rendían honores. Pero detrás de esa fachada de respeto, algunos oficiales empezaban a preguntarse qué había pasado realmente con Juan y Max. No era común que un empleado con tantos años de servicio fuera despedido tan rápido, y menos por proteger a un perro. En ese momento, apareció una figura inesperada. El nuevo comandante de la base, el coronel Herrera. Con más de 30 años en el ejército, Herrera era conocido por su sentido de justicia y su estilo directo. Desde el primer día, el coronel notó la tensión en el ambiente y decidió investigar lo sucedido. Sin hacer ruido, comenzó a hablar con los soldados y empleados, preguntando discretamente por Juan y el incidente con Max. Su interés no era solo por cumplir con el protocolo, sino porque creía firmemente que la verdad debía salir a la luz, sin importar quién estuviera involucrado. Los testimonios no tardaron en llegar. Algunos oficiales confesaron que el héroe de guerra había actuado con arrogancia, y que su reacción exagerada había sido la verdadera causa del problema. Otros hablaron del cariño de Juan por Max, y de cómo el perro era parte importante de la familia militar. Mientras tanto, Juan recibía mensajes de apoyo de sus antiguos compañeros, lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Pero también sabía que necesitaba algo más que palabras. Necesitaba que alguien en la autoridad escuchara su verdad y actuara con justicia. El coronel Herrera, después de recopilar suficiente información, decidió tomar cartas en el asunto. Citó a Juan para una reunión privada, donde le explicó que estaba investigando el caso y que quería entender todo desde el principio. Juan, sorprendido pero esperanzado, aceptó la invitación. Durante la reunión, Juan relató con detalle lo ocurrido aquel día. Habló de Max, de su amor por el perro, y de cómo solo quiso protegerlo de un trato injusto. Herrera escuchó atentamente, sin interrupciones, con una expresión seria pero comprensiva. Al terminar, el coronel le aseguró que haría todo lo posible para que se hiciera justicia. Nadie debe ser castigado por defender lo que es correcto, dijo con firmeza. Voy a revisar cada detalle, y no descansaré hasta que la verdad sea clara para todos. La esperanza comenzó a renacer en Juan, pero también la ansiedad por lo que podría pasar. Sabía que enfrentaba a personas con poder y orgullo, y que el camino no sería fácil. Sin embargo, el respaldo del coronel le dio una luz en medio de la oscuridad. Por su parte, Max parecía sentir el cambio. Cada vez que Juan llegaba a casa, el perro lo recibía con más energía y cariño, como si también él comprendiera que algo importante estaba por suceder. Así, la historia de Juan y Max continuaba, marcada por la injusticia y la valentía, con la promesa de que la verdad pronto saldría a la luz. La base, antes un lugar frío y rígido, empezaba a ser escenario de una batalla silenciosa por la justicia y la dignidad. Los días que siguieron al encuentro con el coronel Herrera fueron de espera tensa para Juan. Cada amanecer traía consigo una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que la batalla por recuperar su trabajo y limpiar su nombre no sería sencilla. Pero no estaba dispuesto a rendirse, y Max, su inseparable compañero, estaba allí para recordárselo cada día. Mientras tanto, en la base, el ambiente también comenzaba a cambiar. La noticia de que el nuevo comandante había tomado el caso despertó curiosidad, y en algunos, temor. Muchos se preguntaban qué consecuencias tendría esta investigación para el héroe de guerra, aquel hombre respetado por todos, pero que ahora parecía tener un lado oscuro. Juan se mantenía alejado de los rumores y chismes, concentrado en su familia y en prepararse para cualquier eventualidad. Sin embargo, sabía que la injusticia no solo le había afectado a él. Max también había sido víctima de un trato injusto, y esa verdad necesitaba salir a la luz para proteger a otros inocentes como él. El coronel Herrera, fiel a su promesa, continuó su investigación con minuciosidad. Reunió testimonios, revisó registros y, sobre todo, escuchó a quienes habían estado presentes aquel día. Poco a poco, la verdad empezó a despejarse entre las sombras de la mentira y el orgullo. Una tarde, el coronel llamó a Juan para informarle que tenía algo importante que contarle. Juan, nervioso pero confiado, acudió de inmediato a la base. Cuando llegó, el coronel lo recibió con una mirada seria, pero con un atisbo de esperanza. Juan, comenzó,
He revisado todo con mucho cuidado. No fue fácil, porque no todos querían hablar. Pero la verdad no puede esconderse para siempre. Juan escuchaba con atención, aferrándose a cada palabra. Max no fue el problema. El problema fue la reacción del héroe de guerra, que actuó con arrogancia y dejó que su orgullo nublara su juicio, continuó el coronel. Nadie puede imponer su autoridad para justificar un acto injusto. El alivio comenzó a invadir a Juan, pero también sabía que aún quedaban pasos por dar. He decidido que serás reinstalado en tu puesto, dijo el coronel. Pero esto no termina aquí. También voy a pedir una disculpa pública para ti y para Max. Se hará justicia, no solo para reparar el daño, sino para que esto no vuelva a pasar. Juan sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas, pudo respirar con alivio. Pero no fue solo él quien celebró esa noticia. Max, como si entendiera todo, ladró alegremente, moviendo la cola con entusiasmo. Los días siguientes fueron de preparación. La base se preparaba para la ceremonia de reincorporación de Juan, un acto que muchos esperaban con curiosidad y respeto. Sin embargo, no todos estaban contentos con la decisión. Algunos oficiales, fieles al héroe de guerra, murmuraban en los pasillos, preocupados por lo que consideraban un desafío a la autoridad establecida. Pero el coronel Herrera estaba firme. Sabía que la justicia era más importante que el miedo o la arrogancia. Y, sobre todo, entendía que proteger a los inocentes, como Juan y Max, era parte de su deber. El día de la ceremonia, la base entera se reunió. Juan caminó con paso firme, acompañado de Max, que lucía orgulloso y sereno. La multitud guardó silencio mientras el coronel pronunciaba unas palabras cargadas de significado. Hoy no solo reinstalamos a un empleado, sino que celebramos la justicia y la valentía, dijo. Juan defendió lo que es correcto, y eso merece nuestro respeto y apoyo. Las palabras del coronel resonaron en el corazón de todos. Juan sintió el cariño y la admiración de sus compañeros, y supo que su lucha no había sido en vano. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Juan miró a Max y le acarició suavemente la cabeza. Gracias por no rendirte, amigo, susurró. Max respondió con un suave ladrido, como si prometiera estar siempre a su lado. La historia de Juan y Max se convirtió en un ejemplo para todos en la base. Una historia de coraje, lealtad y justicia que recordó a todos que, a veces, defender lo justo implica enfrentarse al poder, pero que la verdad siempre encuentra su camino. Después de la ceremonia de reincorporación, Juan regresó a su rutina en la base, pero nada volvió a ser igual. El respeto de sus compañeros crecía día a día, y la historia de su lucha por Max se había convertido en una inspiración para muchos. Sin embargo, Juan sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Ganarse la confianza de quienes antes dudaron de él, y demostrar que proteger lo justo nunca es un acto débil, sino de valentía. Los primeros días fueron complicados. Algunos oficiales aún miraban a Juan con desconfianza, recordando el conflicto con el héroe de guerra. Pero él, con paciencia y humildad, siguió trabajando con el mismo compromiso de siempre. Max, siempre a su lado, parecía ser un puente para acercar a Juan con sus compañeros. El perro no solo era un símbolo de lealtad, sino también un recordatorio de que la base era una comunidad donde la justicia debía prevalecer. Mientras tanto, el coronel Herrera no perdió de vista el caso. Sabía que la disculpa pública era apenas el comienzo. Para él, la verdadera justicia implicaba cambiar la cultura dentro de la base, donde el poder no se usara para silenciar a los más vulnerables. Por eso, comenzó a implementar reuniones y talleres sobre respeto, empatía y liderazgo justo. Juan participó en esos encuentros y, aunque al principio dudó, pronto se dio cuenta de que podía contribuir mucho. Contar su historia, escuchar las de otros, y ver cómo el ambiente cambiaba poco a poco le dio una nueva esperanza. No solo recuperaba su trabajo, sino que también ayudaba a construir un lugar mejor. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar ese cambio. El héroe de guerra, cuyo nombre se había visto opacado por la verdad, continuaba en la base, aunque con una actitud más reservada. Había aprendido que el orgullo podía traer consecuencias, pero también mantenía su influencia.
Juan sabía que debía estar preparado para cualquier desafío futuro. Un día, durante una jornada de trabajo, un accidente puso a prueba todo lo que Juan había aprendido y enseñado. Uno de los soldados sufrió una caída grave y quedó atrapado en un lugar difícil. Sin dudarlo, Juan corrió hacia él, guiado por Max, que ladraba insistentemente y señalaba el sitio exacto. Gracias a su rápido actuar y al trabajo en equipo, lograron rescatar al soldado con vida. Ese momento fue un punto de inflexión. Los oficiales y compañeros que aún dudaban vieron en Juan no solo a un hombre que defendía a un perro, sino a alguien capaz de salvar vidas y enfrentar cualquier situación con coraje y responsabilidad. El coronel Herrera aprovechó la ocasión para resaltar públicamente la importancia del valor, la lealtad y el trabajo conjunto. En una reunión especial, felicitó a Juan y a Max, destacando que su ejemplo debía ser una inspiración para todos. Con el tiempo, la base empezó a transformarse en un lugar más unido y humano. La historia de Juan y Max se difundió más allá de sus muros, llegando a otras unidades y comunidades. Se convirtió en símbolo de que, incluso en estructuras rígidas y tradicionales, la justicia y la empatía pueden abrir caminos. Para Juan, ese reconocimiento era un premio inesperado. Había enfrentado la injusticia con dignidad y había salido fortalecido. Max seguía a su lado, no solo como compañero fiel, sino como un recordatorio constante de que defender lo que uno ama siempre vale la pena. Una tarde, mientras caminaban juntos al atardecer, Juan pensó en todo lo vivido, en los momentos oscuros y en la luz que finalmente encontró. Sonrió y miró a Max, que lo miraba con ojos llenos de confianza y cariño. «Nunca imaginé que protegerte me llevaría tan lejos», dijo con voz suave. «Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza está en el corazón». Max respondió con un ladrido tranquilo, como si entendiera cada palabra. Y así, la historia de un hombre despedido por defender a su perro, y el comandante que apareció para hacer justicia, se convirtió en leyenda. No solo en la base militar, sino en todos aquellos que creen que la dignidad y el valor no conocen límites. Con el paso de las semanas, la base militar comenzó a respirar un aire diferente. La influencia del coronel Herrera no solo se sentía en las decisiones, sino también en los pequeños cambios diarios. Más respeto, más diálogo, y una sensación de justicia que antes parecía imposible. Pero para Juan, la historia aún no estaba completa. Sabía que debía enfrentar otro desafío, uno mucho más personal y profundo. Una mañana, mientras realizaba su ronda habitual, Juan recibió una llamada inesperada. Era el coronel Herrera, que quería verlo con urgencia en su oficina. Con Max a su lado, caminó rápidamente, sin saber qué esperar. Al llegar, el coronel lo recibió con una expresión seria, pero amable. «Juan», comenzó, «he estado pensando en todo lo que pasó y en lo que aún queda por hacer. Quiero que lideres un nuevo proyecto para mejorar la convivencia en la base. Se trata de construir un ambiente donde nadie tema expresar la verdad ni defender a los que no pueden hacerlo por sí mismos». Juan sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que ese reto no sería fácil, pero también entendía que era una oportunidad para cambiar realmente las cosas desde adentro. El proyecto consistía en crear un grupo de apoyo, donde los soldados y empleados pudieran compartir sus problemas y buscar soluciones sin miedo a represalias. Juan aceptó sin dudar, consciente de que su experiencia personal era valiosa para guiar a otros. En las primeras reuniones, algunos mostraron desconfianza. Habían vivido demasiado tiempo bajo reglas estrictas y silencios obligados. Pero la sinceridad y la empatía de Juan lograron abrir puertas cerradas. Poco a poco, las voces comenzaron a salir del silencio. Max, siempre presente, se convirtió en una especie de símbolo para el grupo. Su historia con Juan inspiraba a todos a luchar por la justicia, sin importar los obstáculos. El perro era una constante recordatoria de que el amor y la lealtad pueden cambiar hasta los corazones más duros. Mientras el proyecto avanzaba, Juan también tuvo que enfrentarse a su propio pasado. Recibió mensajes del héroe de guerra, que ahora intentaba limpiar su nombre y buscar una especie de reconciliación. Juan no sabía si debía aceptar o mantenerse firme en sus principios. Después de mucho pensarlo, decidió reunirse con él.
no para olvidar lo ocurrido, sino para encontrar un camino hacia la paz y la comprensión. La reunión fue tensa al principio, pero con el tiempo, ambos pudieron hablar con honestidad. El héroe reconoció sus errores y el daño que había causado, no solo a Juan, sino también a la base. Admitió que su orgullo y miedo lo habían llevado a actuar mal. Juan escuchó con atención, sin rencores, y le respondió con una mezcla de firmeza y compasión. Ese encuentro marcó un punto de inflexión. No solo para ellos, sino para toda la base. La reconciliación abrió nuevas puertas para el diálogo y el respeto mutuo. Mientras tanto, el coronel Herrera supervisaba cada avance con orgullo. Sabía que el cambio verdadero no llega de la noche a la mañana, pero veía en Juan y Max la esperanza de un futuro mejor. La historia de aquel hombre que fue despedido por proteger a su perro, y que luego lideró una transformación profunda en la base, empezó a resonar más allá de sus muros. Se convirtió en ejemplo para otras unidades militares, para comunidades y para personas que creen en la justicia y la lealtad. Un día, Juan recibió una carta especial. Era de una organización que reconocía su valentía y su compromiso con los valores humanos. Ese reconocimiento lo llenó de emoción, pero también de humildad. Sabía que nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo de Max, el coronel Herrera, y de quienes creyeron en él. Al caer la tarde, mientras caminaba con Max por el campo, Juan reflexionaba sobre todo lo vivido. Recordaba los momentos difíciles, la injusticia y la lucha, pero también el amor, la amistad y la justicia que finalmente ganó. Nunca dejaremos de luchar por lo que es correcto, amigo, dijo con voz tranquila. Gracias por estar siempre conmigo. Max, con su mirada profunda y fiel, parecía entender cada palabra. En ese instante, Juan supo que, pase lo que pase, juntos podrían superar cualquier desafío. La historia continuaba, con nuevas páginas por escribir, pero siempre con la certeza de que la justicia y la lealtad son las fuerzas que pueden cambiar el mundo. Los meses siguientes fueron decisivos para Juan y la base militar. El proyecto que él lideraba para fomentar el respeto y la justicia entre los soldados estaba tomando fuerza, y el cambio se sentía en cada rincón. Pero, como en toda historia real, no faltaron obstáculos inesperados que pondrían a prueba la fortaleza de Juan, y de Max, su inseparable compañero. Una tarde lluviosa, mientras revisaba documentos en su oficina, Juan recibió una llamada urgente. Uno de los soldados del grupo de apoyo había sido acusado injustamente de un error grave durante una misión. La noticia corrió rápido y la tensión volvió a instalarse en la base. Juan sabía que no podía permitir que esa injusticia se repitiera. La historia se parecía demasiado a la suya, y temía que, si no intervenía, todo el esfuerzo por construir un ambiente de confianza se derrumbara. Sin perder tiempo, pidió hablar con los superiores y presentó pruebas que demostraban la inocencia del soldado. Además, organizó una reunión urgente con el grupo de apoyo para aclarar la situación y evitar que el miedo regresara. Max, como siempre, estuvo presente. Su calma y compañía daban fuerza a todos. El perro parecía entender la importancia del momento, y su presencia se volvió un símbolo de esperanza para quienes temían por su futuro. Mientras tanto, el héroe de guerra, que aún buscaba redimirse, ofreció su ayuda para esclarecer el incidente. Ese gesto sorprendió a muchos, y también a Juan. Era un paso significativo hacia la reconciliación y la unidad dentro de la base. El coronel Herrera respaldó firmemente a Juan, demostrando que la justicia no es un acto aislado, sino un compromiso constante. Gracias a su apoyo, el soldado fue absuelto y se restableció su buen nombre, evitando así una crisis mayor. Este episodio fortaleció aún más el proyecto de Juan. La confianza crecía, y los soldados comenzaron a sentirse más seguros para expresar sus preocupaciones y defender lo correcto. Sin embargo, Juan sabía que no bastaba con resolver casos aislados. El verdadero cambio debía venir de la educación y el ejemplo constante. Por eso, organizó una serie de charlas y talleres con expertos en liderazgo, ética y bienestar emocional. En esas reuniones, Juan compartía su historia personal, la de Max, y cómo enfrentar la injusticia con dignidad había transformado su vida. Su voz, llena de emoción y sinceridad,
conmovía a todos, y muchos comenzaron a mirar el trabajo y la convivencia con nuevos ojos. El coronel Herrera también participaba activamente, reforzando el mensaje y mostrando que la empatía y el respeto pueden coexistir con la disciplina militar. Un día, mientras caminaban por el patio de la base, Juan observó a Max jugar con un grupo de niños que visitaban la instalación como parte de un programa comunitario. Ver al perro tan feliz, rodeado de risas y cariño, le recordó por qué había luchado tanto. Max, dijo suavemente, gracias por enseñarme que el amor y la justicia siempre deben ir de la mano. Max, como siempre, respondió con un ladrido alegre y un movimiento de cola. La historia de Juan y Max se había convertido en mucho más que una simple anécdota. Era un legado de valentía y esperanza que inspiraba a toda una comunidad a ser mejor. Pero Juan no olvidaba que la justicia es una tarea diaria, que exige constancia y compromiso. Cada día, al ponerse su uniforme y entrar a la base, recordaba el valor de defender lo correcto, sin importar las consecuencias. En el fondo, sabía que la lucha no termina nunca, pero con Max a su lado, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Y así, la historia continuaba, con capítulos llenos de desafíos y victorias, de injusticias superadas y sueños cumplidos. Porque cuando se tiene la verdad y el corazón como aliados, no hay obstáculo que no pueda vencer. El tiempo seguía su curso, pero Juan sabía que el camino hacia una verdadera transformación no era fácil ni rápido. Cada pequeño logro traía consigo nuevos retos, y esta vez, la prueba sería mucho más personal. Una noche, cuando la base ya estaba en silencio, Juan recibió una llamada que no esperaba. Era su hija, desde lejos, preocupada y con voz temblorosa. «Papá», dijo ella, «necesito que vengas. Algo muy grave ha pasado». Sin dudar, Juan preparó sus cosas, con Max fiel a su lado, partió rumbo a la ciudad donde vivía su familia. El corazón le latía con fuerza, y una mezcla de miedo y esperanza lo acompañaba en el viaje. Al llegar, encontró un ambiente tenso y lleno de incertidumbre. Su hija le explicó que un accidente había dejado a su madre, la esposa de Juan, gravemente herida. La noticia lo golpeó con fuerza, pero no perdió la calma. «Estoy aquí», le dijo, sosteniendo su mano. «Vamos a salir adelante». Durante días, Juan permaneció junto a su esposa en el hospital. Max, aunque acostumbrado a la base, se adaptó rápidamente, convirtiéndose en un apoyo silencioso y constante para toda la familia. Su presencia era un bálsamo en medio del dolor. En esos momentos difíciles, Juan recordó todas las batallas que había enfrentado, la injusticia que sufrió, la lucha por Max, la reconciliación en la base. Ahora, el reto más grande era personal y profundo. Mientras tanto, en la base, el coronel Herrera y sus compañeros se unieron para apoyar a Juan y su familia. Organizaron jornadas de solidaridad y recogida de fondos para ayudar con los gastos médicos, demostrando que la verdadera comunidad no solo está en las buenas, sino también en las malas. Ese gesto conmovió profundamente a Juan. Sentía que, después de todo, no estaba solo. La justicia, la lealtad y el amor que había defendido durante tanto tiempo ahora regresaban multiplicados. Con el paso de las semanas, la salud de su esposa mejoró lentamente. Los médicos eran optimistas, y cada pequeño avance era celebrado con alegría y esperanza. Juan aprovechó esos momentos para reflexionar. Entendió que la vida puede cambiar en un instante, y que la verdadera fortaleza está en saber pedir ayuda y aceptar el apoyo de quienes te quieren. Max, siempre atento, parecía entender cada emoción, cada silencio y cada lágrima. Era más que un perro, era un verdadero compañero de vida. Cuando finalmente pudieron regresar a la base, Juan sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que la lucha no terminaba, pero también comprendía que la unión y la empatía son el verdadero motor del cambio. Al volver, fue recibido con abrazos y palabras de ánimo. La historia de su familia, de sus dificultades y esperanzas, se convirtió en un ejemplo más de que la justicia no solo es una cuestión de leyes,
sino de humanidad. El coronel Herrera le ofreció su apoyo incondicional, y juntos continuaron trabajando para que la base fuera un lugar donde nadie se sintiera solo ni injustamente tratado. Una noche, mientras Juan acariciaba a Max bajo el cielo estrellado, pensó en todo lo recorrido. «Hemos pasado por mucho, amigo», susurró. «Pero aquí estamos, más fuertes que nunca». Max, con sus ojos brillantes y su mirada fiel, respondió con un suave ladrido. Y así, la historia de aquel hombre que fue despedido por proteger a su perro, que enfrentó la injusticia y el rechazo, y que ahora enfrentaba un desafío aún mayor, seguía inspirando a todos a nunca rendirse. Porque, al final, la justicia y la lealtad no solo cambian destinos, sino que también salvan vidas. Después de tantos meses de lucha, pruebas y aprendizajes, Juan sabía que su vida había cambiado para siempre. No solo había recuperado su trabajo y su dignidad, sino que había logrado algo mucho más valioso: transformar la base militar en un lugar donde la justicia y el respeto fueran la regla, no la excepción. El proyecto que él inició seguía creciendo, y cada día nuevos soldados y oficiales se sumaban a esa idea de convivencia y empatía. Juan ya no era solo el hombre que defendió a un perro llamado Max. Era un líder respetado, un ejemplo de coraje y compromiso. Un día, durante una ceremonia especial en la base, el coronel Herrera tomó la palabra para reconocer públicamente todo el esfuerzo y la valentía de Juan. Con voz firme y emocionada dijo: «Hoy celebramos no solo la justicia que se hizo, sino la esperanza que nació gracias al ejemplo de un hombre y su perro». Juan nos enseñó que defender lo justo, aunque implique sacrificios, es lo que realmente nos define como comunidad. Juan, acompañado de Max, sintió un nudo en la garganta. Miró a sus compañeros, a su familia y al coronel, y supo que cada paso que dio valió la pena. La base entera aplaudió, y en ese momento, todos comprendieron que la verdadera fuerza está en la unión, el respeto y la lealtad. Pero la historia no termina ahí. Juan y Max siguieron siendo un faro de inspiración, no solo en la base, sino también en la comunidad que los rodeaba. Fueron invitados a charlas, encuentros y eventos donde compartían su experiencia, recordando siempre que la justicia comienza con un acto de amor y valor. Para Juan, cada sonrisa que recibía, cada agradecimiento, era un recordatorio de que la lucha vale la pena. Y Max, con su mirada llena de ternura y sabiduría, parecía entender que juntos habían dejado una huella imborrable. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano a la base, Juan reflexionó sobre todo lo vivido. «Sabes, Max», dijo, «jamás imaginé que protegerte cambiaría tanto mi vida. Pero gracias a ti, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para seguir adelante a pesar de él». Max ladró suavemente, como si quisiera decir «siempre estaré contigo». Y así, entre las hojas que caían y la brisa que acariciaba el rostro de Juan, se cerraba un capítulo, pero comenzaba otro, lleno de esperanza y compromiso. Porque, en la vida, las historias reales como la de Juan y Max nos enseñan que defender lo justo puede parecer difícil, pero nunca imposible. Que la justicia no es solo un ideal, sino una acción diaria. Y que el amor y la lealtad, incluso en los momentos más oscuros, son la luz que guía el camino. Antes de despedirse, Juan quiso dejar un mensaje para todos quienes escucharan su historia. «No importa cuán difícil sea la batalla», dijo con voz clara. «Nunca pierdan la fe en ustedes mismos, ni en la justicia. Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar y a hacer lo correcto. Y si alguna vez sienten que están solos, recuerden que, como Max y yo, juntos pueden superar cualquier obstáculo». Max se sentó a su lado, y con un último ladrido, sellaron un pacto silencioso de amistad y lealtad eterna. Esta es la historia de un hombre, un perro, y un comandante que apareció para hacer justicia. Una historia que nos recuerda que, cuando hay valor, amor y verdad, no hay fuerza en el mundo que pueda detenernos.